Hola estimados amigos, les saluda muy cordialmente su amigo y servidor el profesor Maya del canal de Noticachibol de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Claro, con la buena y fina intención de hacer un comentario histórico desde el punto de vista muy personal acerca del origen y evolución de la danza católica mestiza de los matlachines. Lo hago con mucho gusto y placer con la finalidad cultural de conmemorar el Día de Muertos en su edición 2020, fecha muy especial para la danza católica mestiza de los matlachines. ¿Por qué es especial? Porque es ahí en donde está el misterio del inicio, el origen, la raíz de la historia de nuestros danzantes mágicos, nuestros danzantes de colores. La organización temática, o sea, les voy a exponer les voy a hacer esta exposición en base a una organización de pequeños temas. Por ejemplo, tenemos una leve introducción, danza prehistórica, danza prehispánica, la conquista española, danza de los matlachines. Vamos a hacer unas observaciones y unos sustentos bibliográficos. Entonces, esta es la estructura del tema que les voy a presentar. Introducción. Con el descubrimiento y la conquista de este nuevo mundo, continente americano, se da origen a la fusión de dos culturas, entre las que vienen siendo entre la española y las culturas aborígenes nativas existentes en este nuevo mundo, como son los aztecas, chichimecas, toltecas, mayas, guachichiles, tlaxcaltecas, olmecas, zapotecas, etcétera. Todas las culturas, prácticamente estoy hablando de todas las culturas mexicas o mexicanas, para ubicarnos mejor. Y un ejemplo muy específico o palpable de esta fusión cultural es la formación de la danza mestiza católica de los matlachines, que es derivada, o sea, tiene sus raíces en dos conceptos históricos, culturales, como son la danza prehistórica y la danza prehispánica. Hablar de esta danza de matlachines, tenemos que viajar y transportarnos muchos años al pasado en el túnel del tiempo de la historia, desde los principios de la etapa de la prehistoria hasta llegar a la actualidad. Pero creo que vale mucho la pena conocer el inicio, la raíz histórica de nuestras danzas y bailes regionales. Quiero aclarar que para algunos historiadores dicen que todas las danzas, bailes regionales y bailes modernos tienen sus raíces en las primeras expresiones artísticas como lo fueron el canto y las danzas primitivas. Tú sabrás si crees en ese concepto o simplemente pues, no crees, ¿verdad? Y enfatizo muy humildemente que les narro esta reseña acerca de la evolución de esta danza desde mi punto de vista muy personal, pidiendo disculpas anticipadas por si existiera algún dato olvidado o en su defecto omitido. Muchas gracias. Y seguimos. Vamos a hablar de la danza primitiva o la prehistórica, o sea, cuando nace esta danza. La danza primitiva prehistórica, por llamarle de alguna forma, es la primera expresión artística corporal que apareció en el transcurso del ciclo evolutivo del ser humano. Apareció aproximadamente en la edad de las cavernas, según algunos historiadores. Hoy en este espacio vamos a hablar en una forma muy general del origen y evolución de la danza primitiva, pasando por la prehispánica hasta llegar a la danza católica de los matlachines. En el proceso de la evolución del ser humano tenemos dos formas de vida muy específicas y de suma importancia en la organización de un grupo o cultura en formación, que viene siendo la forma de vida nómada y del sedentarismo. La vida nómada es cuando las personas no se establecían en un solo lugar, sino que andaban de un lugar a otro buscando algunos mejores lugares donde poder sobrevivir mejor.
ellos se dedican, y el sedentarismo es cuando ya descubren los lugares, que ya se instalan ahí para siempre, es cuando nacen prácticamente la propiedad privada, que se empiezan a adueñar pues de prácticamente de mucho territorio. Entonces ya se establecen ahí y ahí siguen por siempre. Los nómadas se dedican a la caza, pesca y a la recolección de frutas silvestres y plantas medicinales, incluyendo las alucinógenas, ya que esas plantas alucinógenas son muy importantes cuando las descubres, muy importantes cuando la aceptan o la adaptan a los rituales. ¿Qué quiere decir? Que son plantas que hacen alucinar a los danzantes, o sea, es como droga. Entonces, cuando están drogados y danzan, ellos piensan, o en su imaginación piensan, que se ponen en contacto o que ven a los dioses. Y esas plantas fueron muy trascendentales, ya que en los rituales los danzantes la utilizaban para comunicarse precisamente con lo desconocido. Los grupos de nómadas empiezan su incansable peregrinar hace muchos, pero muchísimos, casi al inicio de la evolución del ser humano, de la formación de la tierra. Esos grupos nómadas empiezan su incansable peregrinar iniciando desde el continente africano, que es el lugar de donde se cree que aparecieron estas primeras especies de seres humanos en evolución, siguiendo rutas de migración humana variadas sin metas fijas. La motivación que los movía era la curiosidad por explorar lo desconocido, caminando sin rumbo fijo. Simplemente caminaban buscando lugares en donde poder sobrevivir mejor, y de esta forma se pobló la tierra. Les estoy haciendo más o menos un bosquejo desde que aparecieron los primeros seres humanos en la tierra y cuando empezaron a evolucionar. Estas peregrinaciones humanas fueron muy positivas y decisivas en la población de la tierra. Se cree que gracias a sus largos peregrinajes el hombre descubre en sus caminos muchas cosas muy importantes, modificando sus formas de vida y su forma de pensar. Empezaba a evolucionarles el cerebro, pero el cerebro fue evolucionando porque recibía muchos estímulos del medio geográfico en el que vivían. Entonces a ellos se les presentaban muchos problemas. Esos problemas fueron los que los hicieron crecer, porque prácticamente los empezaron a enseñar a pensar. Y tal es el caso del descubrimiento de los sentimientos humanos, que dan origen a la creación de la danza primitiva prehistórica. En su migración y gracias a la evolución cerebral, descubrieron el significado de la vida y de la muerte. Cuando un miembro del clan moría en cualquier circunstancia, este hecho dio origen al dolor sentimental, por decirlo así, y de esta forma viene el descubrimiento de los sentimientos humanos. Cuando alguien moría, ellos se deprimían demasiado. El lamento humano era desgarrador, era como un escape de un sufrimiento emocional, era una forma de echar fuera el inmenso dolor a consecuencia de esa pérdida humana. Lo que antes no se hacía, antes de que ellos descubrieran antes de que ellos que no descubrieran sus sentimientos, lo que hacían es que si alguien moría en el camino, cuando andaban caminando de un lugar a otro, si alguien moría, ahí lo dejaban, o sea, no les importaba, no tenían ese sentimiento humano desarrollado, y lo abandonaban, ahí se quedaba. Pero ya cuando tuvieron los sentimientos humanos, descubrieron el sentimiento humano, pues ellos ya empezó la querencia y la protección entre ellos mismos, ¿verdad? El lamento se hacía desgarrador a base de gritos muy lastimeros, gemían o lloraban, dando origen al canto. O sea que ellos empezaron a utilizar la garganta cuando miraban a una persona que moría, que estaba ahí tirada, fallecida, pues ellos gritaban.
y con movimientos grotescos alrededor del fallecido, que es cuando nace la danza. Entonces ya tenemos el canto y la danza. Entonces se juntan estos tres conceptos, el lamento, los movimientos bruscos más el cadáver, dando así el origen al nacimiento del canto, la danza y el culto a los muertos. Gracias a la iniciativa y a la sensibilidad de las mujeres, muy característico en ellas. Incluso se cree que fueron ellas las que crean la primera danza primitiva. También en esas grandes migraciones el ser humano observa con mucho miedo y temor los fenómenos naturales, tales como el rayo, las tormentas, el huracán, las erupciones volcánicas, los terremotos, etc. Estos fenómenos naturales fueron decisivos para ellos, que incluso se cree que de ese temor nace el culto a lo desconocido, dando origen a la idea religiosa de los dioses. Entonces, nacen los rituales, que son festejos más organizados en honor a los dioses y a los muertos. O sea que ya danzaban de una forma, ya una danza muy establecida, esa mentada danza prehistórica. Prehistórica quiere decir antes de la historia, antes de que se escribiera nada de la historia, o sea, no había nada escrito. Por eso se llama prehistoria, antes de la historia. Ya cuando empezaron a escribir, entonces hacer sus pinturas rupestres y todo ese tipo de cuestiones, ya no es prehistórica, sino ya nace ya la historia, cuando existen los primeros lenguajes escritos. La danza prehispánica, ahora sí vamos a dar paso a la danza prehispánica. La llegada de migraciones humanas de Asia al Nuevo Mundo, que viene siendo el continente americano, lo hacen cruzando por el estrecho de Bering, que es el lugar más corto que existe de un continente a otro. Y por ahí llegaron estas migraciones que venían y se extendieron por todo el norte de América, lo que es Alaska, Canadá y Rusia y los Estados Unidos, USA quise decir, 33,000 años antes de Cristo. O sea que mucho antes de Cristo ya existían varias poblaciones a nivel mundial, y luego los nómadas, ¿verdad?, siguiendo esas rutas, llegan a América, poblando primeramente lo que es Alaska, Canadá y Estados Unidos. Se aclara que ellos culturalmente ya venían con su danza primitiva, que por cuestión de ubicación en la línea del tiempo, algunos historiadores la identifican como la danza prehistórica. O sea que ellos ya traían su danza desde cuando venían caminando desde mucho tiempo atrás, muchos años atrás, ellos ya traían su danza y la trajeron para América, para, decían, el nuevo mundo a lo desconocido. Todavía no tenían nombre. Entonces las migraciones llegan al continente americano y se esparcen poblando por todos lados, incluyendo México. Pasaron muchos años y se formaron así varias culturas, como fue la cultura azteca, la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura chichimeca, la cultura tolteca, tlaxcalteca, zapoteca, etcétera. O sea, todas las culturas, precisamente esa raíz de que se establecieron ya esas personas nómadas que venían siguiendo esas rutas y que se instalan precisamente ahí en el continente americano, pero específicamente en el país hoy México, y se forman estas culturas muy conocidas por todos nosotros, pero ellos ya traían sus danzas. La principal característica de esta danza, o sea, entonces aquí ya es cuando la danza recibe como el nombre prehispánico para referirnos a los tiempos, ¿verdad?, de esos como conceptos históricos. La danza prehispánica, ¿qué quiere decir prehispánica? Antes de la conquista de los españoles. Entonces ellos vivían en paz, estas culturas aquí en México.
ellos danzaban muy felices, o sea que era una organización casi perfecta. La principal característica de esta danza es que era politeísta. Esto quiere decir que rendía culto a muchos dioses criados por ellos o por estas culturas mexicas. Antes de que llegaran los españoles, ellos ya danzaban y rendían culto y rituales a sus dioses. ¿Cuál era la finalidad de la danza? Era danzarle a sus dioses de agradecimiento o para pedirles algún favor. Ellos danzaban de alegría o de pena. Otros creen que danzaban para motivarse para la guerra. Entonces, de esta manera está clasificada o bien definida la danza prehispánica antes de la llegada de los españoles. La danza prehispánica, las características de la danza prehispánica es que utilizan instrumentos naturales, principal como el caracol y la flauta de madera y un teponaztli. Un teponaztli es como una tambora que hicieron de madera, le agregaron un cuero y que sirve como un tambor o una tambora. Fíjense, ellos crearon sus propias melodías o sones o como le quieran llamar, inspiradas en la naturaleza, como en el sonido del viento, el canto de las aves, el sonido del agua al caer. Todos esas melodías fueron inspiradas en muchas cosas de la naturaleza. Los vestuarios o vestimentas nativas, ellos utilizaban un taparrabos y una casaca de manta, listones de colores. Penachos eran elaborados con plumas de aves muy hermosas, muy vistosas. Utilizaban el guarache o a veces danzaban descalzos. Ellos también utilizaban ciertas sonajas en los pies como para hacer mucho ruido al momento de que movían sus pies al ritmo pues de los instrumentos. Ellos también utilizaban los maquillajes según el ritual. Había maquillajes para guerra y había maquillajes para Día de Muertos, o sea, para festejar a los muertos. Bueno, así había diferentes maquillajes según el ritual. También llevaban ciertos adornos, detalles en el cuerpo, o sea que aparte de que ellos se ponían como unas especies de listones que adornaban las manos, las canillas de las manos o en los tobillos, en los pies, y así adornaban su cuerpo. Ok, ahora ya está ahí la danza prehispánica, ya están ahí antes de que llegaran los españoles. Ahora viene la llegada de los españoles, que se le llama la conquista española, realizada aproximadamente en el 1492 y 1521 después de Cristo. Con la conquista española violenta, hecha a base de despiadadas masacres humanas, los españoles doblegan cruelmente a los nativos de estos lugares al que llevaban el Nuevo Mundo. Pero ¿saben por qué los conquistaron o por qué los doblegaron? Porque también dentro de las culturas nativas estaban divididas. Todas estas culturas que les dije, aztecas, chichimecas, toltecas, tlaxcaltecas, bueno, estaban divididas, porque ahí también imperaba, ¿verdad?, las más fuertes. Entonces, cuando llegan los españoles, ¿verdad?, que eran enemigos, aparentemente porque querían conquistar estas culturas, llegan y empiezan a ver que los nativos estaban divididos y empiezan a hacer alianzas. Por ejemplo, los aztecas, los tlaxcaltecas no podían ver a los aztecas. Entonces, entre españoles y tlaxcaltecas hicieron un convenio, se unieron para luchar contra el más fuerte, que para los dos, para los tlaxcaltecas era sus enemigos los aztecas y para los españoles también. Entonces se juntan estos dos y van a luchar con aztecas. Por esa situación también a muchos nativos, a muchas culturas, se les considera que son traidores,
pero no simplemente que ellos buscaban también sus intereses de liberarse del yugo de las culturas más fuertes. Y poco a poco, así entre todo este movimiento, fueron doblegados finalmente los nativos. Pero para doblegarlos, primeramente fue la violencia. Después aplicaron un proceso llamado el proceso de evangelización, que es cuando traen muchos misioneros de España y los empiezan a mezclar con el pueblo y traen la religión católica. Entonces los misioneros empiezan a tener ciertas inclusión con estos nativos, enseñándoles, inculcándoles la religión católica, y es de tal manera que logran concientizarlos en esta nueva etapa que es en la conquista española, que es la religión católica, a través del proceso de evangelización, ¿sí? De esta forma se impuso la cultura religiosa católica española a la mexica, por decirlo así, o sea, todas las culturas que estaban aquí en México, transformando totalmente la danza prehispánica, la transforman, ¿verdad?, en varias danzas católicas mestizas, entre ellas la danza de los matlachines. Si para esto no existe una fecha exacta de la formación de este movimiento cultural matlachín, simplemente se tomaron como referencia sucesos evolutivos históricos escritos de estas épocas, ¿verdad? Entonces la danza mestiza se derivan varias danzas, no nomás la única es la de matlachines, sino que de ahí dan origen y pauta a otras danzas. Claro, la única consigna es de que ahora tenían que adorar a los santos católicos, a los que ellos, los misioneros, les inculcaron. Matlachines, algunos historiadores le llaman danzas de locos por la forma como danzan, por los gritos y movimientos bruscos que realizan en sus coreografías. Juan Saldívar, quien propone que la palabra proviene del vocablo náhuatl, malacotzin, de malacochos, que significa girar o dar vueltas, como malacat. La segunda teoría de la antropóloga Brody, que dice que en Europa este término se deriva del árabe mutanhuajín, que quiere decir el que adopta una máscara, refiriéndose a un bufón, lo que conocemos como el viejo de la danza. Características de la danza de matlachines: es esencialmente mestiza y católica, utilizada en fiestas religiosas exclusivamente católicas. Ellos adoran a los santos católicos. Los sones que bailan o que danzan originalmente son cantos religiosos católicos, que después fueron modificados y metieron ya sones de actualidad, de temas populares de actualidad. Fíjense, desde entonces le adaptan instrumentos musicales de origen español, como el violín. El vestuario consiste en lo siguiente: es un penacho ya muy diferente al penacho de la danza prehispánica. Ya no era de plumas tan largotas, ya son como una especie de plumas más comprimidas, que llevan precisamente con mucho colorido. Tiene una camisola, chaleco, nahuillas, calzón, calcetas y huaraches. Pero si ustedes se fijan, cambian totalmente algunas formas de colorido, pero casi todo está inspirado en las vestimentas nativas. Además, llevan el guaje y la flecha. El guaje, que significa el agua que ellos llevaban cuando salían a cazar y recorrían grandes distancias en busca de alimento. El guaje significa el utensilio donde echaban el agua
para ellos después utilizarla en esos grandes recorridos. Y la flecha, que la flecha tiene dos significados. Primero, para utilizar, era el arma que utilizaban para cazar animales que necesitaban para alimentarse. La otra versión es que también era utilizada como una arma de guerra, un arma de defensa que utilizaban cuando iban a las batallas a conquistar otras tierras o buscar engrandecer sus territorios. Entonces la flecha es un símbolo guerrero, pero también es un símbolo de cacería. Los instrumentos matlachines en la actualidad viene siendo ya el violín y la tambora. La formación para los integrantes de la danza es de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto? Que los danzantes previamente ensayados llegan a danzar, pero ellos tienen una disciplina y a cada uno, no a cada uno, sino ahí en los danzantes existe una organización. 2 capitanes adelante, o sea, la formación. 2 capitanes adelante, 2 capitanes atrás. 2 barriguillas que le siguen a los 2 capitanes de adelante. 2 contrabarriguillas atrás. Varios danzantes que pueden ser de 2 o hasta 10 o más. Un viejo de la danza que prácticamente es el, ¿cómo sería? El supervisor o el que vigila que se lleve una disciplina muy formal dentro de la danza. Es el que corrige los errores, es el que levanta los guaraches cuando se rompen, es el que cuida la formación, es el que cuida la pisada, que se dé perfectamente. No es nada más llegar y hacer reír a la gente vestido así medio extravagante, sino que él tiene una responsabilidad muy importante dentro de las danzas. Un tamborero, que es el que lleva el ritmo a través del golpe de la tambora, y yo violinista, que es el que toca los sones por medio del violín. Y últimamente, bueno, no sé cuándo fue adaptada un personaje más a la danza, que es una malinche. Una malinche es como una especie, la representación de la mujer en la danza de los matlachines. ¿Pero por qué la malinche? Porque la malinche fue una mujer muy astuta y muy inteligente dentro de la conquista española. Era la intérprete, porque ella era muy lista y aprendió el español y pudo ser la intérprete entre los nativos y los españoles. Entonces muchos la consideran una traidora y en las danzas muchos las quieren exhibir como un mal personaje, pero hay otras personas que lo ven de otro punto de vista, que es un homenaje, es un honor que los nativos tuvieran una mujer de esas características y tan fundamental en la conquista de los nativos. Y ese es mi punto de vista muy personal. Es así como yo considero la ruta del origen de la danza católica de los matlachines. Ese fue el recorrido hasta llegar hasta la actualidad. Voy a hacer algunas observaciones matlachines. En la actualidad, la danza de matlachines se ha modificado bastante en casi todos los aspectos, ya que algunas danzas en la actualidad, o sea, le estamos hablando de 2020, le han adaptado otros instrumentos diferentes a los tradicionales, como son los teclados eléctricos o el acordeón. Además tocan melodías muy populares y de actualidad, nada que ver con los primeros sones, con pisadas más rítmicas y espectaculares, con cierta similitud con las coreografías de las danzas de matlachines tradicionales. Estos estilos nuevos, la verdad, ha gustado mucho en muchas regiones del norte del país, argumentando unos críticos culturales incluyentes que es muy normal la actualización cultural
de los matlachines, ya que todo cambia en esta sociedad humana. Pero también se ha dado pauta para que unos críticos culturales más conservadores consideren negativos estos cambios, sustentando una degeneración o una decadencia y además pérdida de la identidad religiosa. Aunque existe una justificación muy válida, porque se sustenta que la danza empezó siendo una danza religiosa muy popular, en donde se adaptaron también sones de canciones de moda muy populares en aquellos años, muy diferentes a los cantos católicos utilizados. Esta publicación es muy personal, muy mía, que puede coincidir o no con el punto de vista de muchos de ustedes. Yo respeto totalmente y con toda la sinceridad del mundo el punto de vista de los demás, ya que para mí son intercambios de opiniones muy valiosas que nos hacen crecer culturalmente en el ámbito de la historia del matlachín. Y quiero hacer estas observaciones también, hablar un poco de los concursos. Los concursos tienen cosas positivas, entre ellas está cómo subir la calidad coreográfica del grupo, pero también crea malas cosas, crean muchos conflictos por malas decisiones de los jurados. Pero en sí, fíjense, un concurso te sirve para que te prepares mucho tiempo prácticamente en hacer la perfección de movimientos, de coreografías para dicho concurso. El dicho concurso es ganar un dinero y un reconocimiento social, histórico, cultural. O sea, queriendo decir, yo soy el mejor. Entonces eso crea mucho conflicto dentro de las mismas, incluso de las mismas danzas, de los mismos grupos de danzas, y ahí es donde ya se pierde un poco la finalidad con la que fueron creadas estas danzas. Aunque les digo, se ven hermosísimas en un concurso porque se ve la fin. No, es un espectáculo. Les recomiendo que vean el concurso de matlachines que se hizo en Rincón de Romos en el 2019. Ahí podrán ver exactamente lo que quiero decir yo de estas danzas tan hermosas. Pero viene lo malo, que les dieron premio económico por haber ganado y pues el reconocimiento de los demás. O sea que hace una diferencia quiénes son buenos y quiénes son malos. En cambio, las demostraciones, ahora voy a hablarles de las demostraciones. Las demostraciones son también una especie de convivencia donde se citan varias danzas, pero no con el afán de competir, sino que con el afán de convivir y aprender unas de otras. Miren, a veces yo me fijo en las demostraciones que hacen en sus aniversarios. Ahí inclusive las danzas se mezclan, matlachines de una y matlachines de otra, y se juntan con la danza que está danzando en ese momento y aprenden nuevas pisadas, aprenden nuevos sones. O sea, las demostraciones son excelentísimas. Los concursos, a cambio de los concursos son buenísimos también, pero debemos de tener la madurez de aceptar que el concurso tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Y a lo mejor hasta no se permite la convivencia en ese tipo de concursos. Y en cambio las demostraciones son mucho más recomendables por el intercambio y la convivencia de aprendizajes que se dan ahí precisamente en esos eventos matlachines. Ahora les voy a dar unos consejos matlachines. Consejos les digo por lo siguiente: yo he visitado personalmente a varios matlachines de los primeros de Pabellón de Arteaga, que ya no son muchos. Hemos ido a través de un proyecto que traía un promotor cultural de conocer la huella de los matlachines.
pero lo que más me impactó de ir a visitar a esos señores es lo que nos dicen para que les digamos a todas las danzas que los escuchen. Y dice recomendaciones para todos los matlachines del mundo de parte de nuestros ancestros pabellonenses, matlachines retirados de esta actividad cultural, que dicen con lágrimas en sus ojos, con esas lágrimas de añoranza, por esos maravillosos momentos de fantasía vividos, con ese llanto emotivo que dejó en sus tiempos de juventud y que solo se entiende un verdadero matlachín que ama la danza, con ese sentimiento de nobleza que los caracteriza. Ellos dicen, por favor, jóvenes matlachines de nuevas generaciones, dancen con el alma bien puesta, con el alma en la mano de emoción, háganlo con mucha fe y devoción, pero más que nada, disfruten al máximo esos instantes mágicos culturales, ya que la vida es un instante y esos momentos se van y ya no vuelven jamás. Matlachines, dancen para Dios, dancen para ustedes y hagan crecer sus danzas. Ese es el mensaje de los matlachines que hemos visitado, esos personajes que ya pasaron a la historia y son los pocos sobrevivientes que quedan aquí en Pabellón de Arteaga. Muy bien, ya para terminar, pues quiero presentarles las fuentes bibliográficas en donde yo basé esta sencilla y humilde investigación, que es en información clasificada de internet, como enciclopedias digitales, Wikipedia, videos de la UNAM y de varios historiadores digitales relacionados con la danza de los matlachines. Conoce más de nuestras danzas, accesa al mundo mágico de los matlachines. Gracias, nos miramos en la próxima. Si te gustó este video, espera el próximo, que es vamos a hablar acerca de la historia de la Malinche. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. Bueno, ahí nos estamos mirando.